Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo sublimar full print este termo de 12 onzas para niños. Así que vamos con el video. Lo primero que haremos será mandar a imprimir nuestro diseño. Les recuerdo que deben dejar secar la hoja por unos 20 o 30 minutos después de imprimir, ya que si manipulamos la hoja apenas saliendo de la impresora, corremos el riesgo de dañar nuestra impresión y nuestro producto, ya que las tintas siguen frescas apenas saliendo de la impresora. Ya pasado el tiempo para que nuestra impresión se seque, ahora procederemos a recortar los bordes. Esto hay que hacerlo, ya que las impresoras por lo general dejan residuos de tinta en las orillas y a simple vista no lo vemos. Nos damos cuenta cuando vamos a estampar nuestro producto. Así que debemos recortar las orillas. En este caso yo lo estoy recortando hasta el borde de la imagen. Esto lo hago para que al momento de acomodar la hoja en el termo se acomode perfectamente y se sublime de manera correcta. En este caso yo estoy cortando todas las orillas, a excepción de un solo lado de los extremos. Ahí le voy a dejar una pestaña blanca de aproximadamente 1, 2 o 3 milímetros. Esto lo hago con la intención de que al momento de unir ambos extremos en el termo se pueda fijar de mejor manera y podamos aplicar la cinta térmica para que el diseño quede ajustado perfecto. Lo siguiente que haremos será ajustar nuestro diseño al termo. Pero antes de hacerlo recuerden limpiar bien el termo, usar un trapo limpio o también pueden usar alcohol isopropílico, ya que en ocasiones puede quedar resto de grasa o manchas de nuestras manos en el termo y eso puede ocasionar un problema al momento de sublimar. Continuando, ajustamos muy bien el diseño al termo para que cada esquina de la hoja coincida perfectamente con los extremos de la hoja, para que el sublimado quede perfecto y la impresión no salga desfasada. Ya ajustado el diseño al termo, procederemos a colocar cinta térmica para asegurar el diseño al termo y que no se mueva. Debemos colocar suficiente cinta térmica en las uniones de la hoja, para que no se generen burbujas o arrugas al momento de sublimar. También colocaremos cinta térmica en el borde superior e inferior del termo, ya que en esos extremos tiene curvatura y si lo metemos a la plancha sin ajustarlo, se van a ver desvanecidos o no se va a sublimar de manera correcta. Por eso lo debemos asegurar con cinta térmica, para que el sublimado quede parejo y no haya bordes desvanecidos o en blanco. Y como último paso procederemos a sublimar el termo. Para este termo, como es pequeño, lo vamos a sublimar en una resistencia de 750 mililitros y lo haremos en dos pasadas. La primera pasada será a 180 grados por 80 segundos y la segunda pasada será a 180 grados por 80 segundos y debe ser a una presión media, ya que estamos sublimando termos de metal. Y para que el sublimado salga perfecto debe ser a una presión media. Ya pasado el tiempo procederemos a sacar el termo de la plancha. Recuerden usar un guante o como es mi caso, un trapo. Procedemos a sacar el termo y antes de quitar toda la hoja debemos despegar en una de las esquinas o en ambas esquinas para verificar si el estampado quedó perfecto, ya que en ocasiones puede que el sublimado no haya quedado muy bien porque no se ajustó de manera correcta la cinta. Por eso hay que verificar si el estampado quedó perfecto. Levantamos de una esquina para verificar. Ya verificado que la sublimación quedó perfecta, procederemos a quitar la hoja del termo. Como recomendación, espérense a que el termo se enfríe o se ponga algo tibio para retirar la hoja, ya que si se retira cuando está muy caliente, la hoja se puede regresar otra vez al termo y eso puede ocasionar el problema conocido como fantasma, que ese problema es cuando el termo está muy caliente y la hoja también, y al regresarse deja otra pequeña mancha como si fuera una sombra. Por eso se ven como una imagen doble cuando ya está sublimado el termo.
debido a que la hoja se vuelve a regresar. Por eso yo les recomiendo que se esperen a que se enfríe o se ponga un poco tibio. Y de esa manera el termo va a salir perfecto. Y es así como queda el termo ya sublimado. Y unos consejos que les doy es que antes de mandar a imprimir deben agregar una capa de brillo a todo su diseño. Dependiendo de los colores que tenga su diseño, deben agregar una capa de brillo entre 50 a 60%, para que al momento de imprimir los colores salgan tal cual vemos en pantalla. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.